Hola, ¿qué tal? Buenas noches, señoras y señores. Como decimos en nuestra publicación en las redes sociales, si es que la han leído, a nuestra protagonista de hoy creemos que la conocemos porque nos visita cada año, pero no podemos confiarnos demasiado, no debemos tampoco subestimarla porque al primer descuido puede jugarnos una mala pasada. Hoy vamos a hablar de la gripe. Quien más y quien menos conoce algún caso de alguien que las ha pasado canutas por lo que pareció que empezaba a ser un resfriado, que luego resultó ser gripe, que luego quizá derivó en neumonía, que acabó en el hospital y quién sabe si no en algún lugar peor. Estamos ante una enfermedad grave ante la que, sin embargo, es relativamente sencillo poder protegerse, autoprotegerse y poder atajarla en el caso de que ya nos hayamos expuesto, nos haya afectado, ¿no? Este es el tema de esta semana, la gripe, y saludamos a nuestros invitados, a nuestros médicos de cabecera, a la par que amigos, los doctores Juan de Dios González, buenas noches. Hola, buenas noches, Pepe. Juan Enrique Pereñíguez, buenas noches. Buenas noches, Pepe. Saludamos también al doctor José Antonio Herrero, que es el jefe de servicio de enfermedades infecciosas del Hospital General Universitario Virgen de la Arrexaca. Buenas noches. Hola, buenas noches. Doctor Herrero, yo supongo que esto ya se lo han preguntado muchas veces, pero bueno, ¿podemos predecir cómo viene la gripe este año? Bueno, nosotros tenemos la fortuna de que nuestra región está muy al sur de Europa y entonces pues normalmente el pico de gripe aparece antes en los países nórdicos y en el norte de España. Así que sí, de alguna manera pues nosotros podemos predecir la intensidad y la gravedad del brote de gripe de cada año, pero con poca antelación, como es lógico. O sea que en estas fechas todavía no. Lo digo eso que popularmente se dice en la calle de este año la gripe viene muy mala. Este año todavía no lo sabemos, pero lo que ha ocurrido en el hemisferio sur, que es donde aparece primero la gripe, bueno, aparece alternando en el hemisferio sur y en el norte, ya nos da una pista de que va a ser más o menos un año un poco menos, con menos intensidad de gripe que el año pasado, y el cuadro clínico va a ser parecido, aparentemente. Luego nos podemos llevar sorpresas. De hecho, en nuestros planes pues contemplamos la posibilidad de que esto que predecimos no sea así. Bueno, antes de entrar en tertulia, vamos a ver, como es habitual al comienzo de cada programa, un pequeño vídeo a modo ilustrativo del tema que nos ocupa esta semana, que es, como decimos, la gripe. Suele llegar entre dos fechas marcadas por los disfraces, Halloween y el Carnaval. Y como sucede en la fiesta, también suele aparecer enmascarado, cada año tras una cepa diferente, lo que lo convierte en un elemento mutante y peligroso. El virus de la gripe circula por todo el mundo. Nos puede afectar a todos. Se contagia de forma rápida y sencilla. Va de boca en boca, nunca mejor dicho. Tiene una capacidad de propagación de narices. Y lo podemos encontrar muy a mano. Los síntomas suelen ser comunes, a pesar de las variantes que puede presentar la enfermedad. Fiebre alta que aparece de forma súbita, dolores musculares, articulares, de cabeza y de garganta, abundante secreción nasal y malestar general. Otras consecuencias de las epidemias de gripe son el colapso en los centros sanitarios y los altos índices de absentismo escolar y laboral, con los consiguientes costes sociales y económicos. Sin ánimo de asustar, conviene recordar que la gripe puede ser causa de hospitalización y muerte. Por eso, todos los años se hace especial hincapié en la prevención de la enfermedad. La forma más eficaz de hacerlo es mediante la vacunación. Hace más de 60 años que se vienen utilizando vacunas seguras y eficaces. La prevención también requiere de otros hábitos muy comunes. Por ejemplo, lavarnos las manos con frecuencia y protegernos la boca y la nariz con un pañuelo al toser y estornudar. Si no hemos conseguido evitar que el virus de la gripe anide en nosotros, las recomendaciones para sobreponerse a la enfermedad son conocidas. Paciencia y reposo. Beber abundantes líquidos, evitar el consumo de alcohol y tabaco y tomar antitérmicos y analgésicos. Nada de antibióticos, no actúan contra la gripe. Durante la pasada temporada se registraron en la región de Murcia 26.774 casos de gripe, 2.000 menos que en la anterior. Si queremos seguir con esta tendencia y no engrosar la estadística, en nuestra mano está seguir los consejos elementales de autoprotección e incluso ponernos alguna de las 245.000 vacunas que la Consejería de Sanidad ha adquirido para esta campaña.
Bueno, yo no sé si en Librilla o en Espinardo hay ya consultas de pacientes que tienen síntomas de gripe o es pronto todavía. No, en Librilla no, en Librilla hemos visto muchos catarros y hemos visto la gente que se ha vacunado, la verdad es que de un ritmo bastante importante, pero hemos visto, me he puesto la vacuna y me he resfriado. Me he puesto la vacuna y me he resfriado. No me tenía que haber puesto la vacuna, como usted me dijo, doctor. Ahora le preguntaremos al doctor Herrero si hay alguna relación causa-efecto. No, pero esa es la lucha que tenemos todos los años. Es decir, es que realmente cuando se ponen las vacunas es cuando hace un poquito de calor al sol y hace un poquito de fresco en la sombra, y esas diferencias térmicas con vacuna o sin vacuna hace que de alguna forma pues nos cojamos un catarro que no tiene nada que ver con la gripe. Nada. Es decir, esto además incluso en los propios profesionales de los cuales hablaremos ahora es una batalla que tenemos los médicos de atención primaria y seguro que vosotros en el hospital, no, usted, que es que no tiene nada que ver. Es decir, no, es que me pongo las vacunas, el personal, como oímos de todo, me bajan las defensas, se hace uno la composición, pum, y le da un cuadro de catarrillo, un poco de fiebre. Esto es la vacuna de la gripe. Pero no hay relación causa-efecto entre la vacuna y ese resfriado posterior. Nada. De ninguna manera. La vacuna está hecha con virus que están muertos y que no producen ninguna enfermedad, y lo más que producen son reacciones locales, a veces alguna reacción un poquito más intensa, pero muy leves. Yo iba a comentar que yo también me he puesto la vacuna y me he acatarrado, pero lo que no estoy diciendo es que mi hijo pequeño también estaba acatarrado, que claro, me acatarré antes de ponerme la vacuna, ya empecé con los síntomas antes, que además había estado expuesto al frío con poca ropa, en fin, una serie de circunstancias. Y en muchas ocasiones le echamos la culpa a la vacuna, pero hay, desde luego, muchos factores que justifican perfectamente el que se produzcan estas infecciones, que por otro lado también son banales. Entramos en... No, vamos, yo creo que este programa, que es un clásico de Encantados de Cuidarte, que es hablar todos los años de la vacuna de la gripe, yo creo que lo que traduce es nuestro propio fracaso, ¿no? Porque cuando uno ve realmente los volúmenes de personal que conseguimos vacunar, pues la verdad es que es para echarnos a temblar. Es decir, hay una cosa que está clara, y es que la vacuna protege de una forma muy importante de poder tener gripe. Y eso no lo usamos, no lo utilizamos. Preferimos las cosas más sofisticadas, los antibióticos carísimos que no valen para nada, los mucolíticos que tampoco valen para nada, el paracetamol, el zumo de naranja, es decir, lo que queramos. Pero esto es una sociedad que consume eso, pero no consume elementos de prevención, que es de lo que nos ocupa, ¿no? Entonces la vacuna de la gripe ya está súper demostrado. Un componente que quiero tocar y que quiero resaltar, aparte del esfuerzo económico que hace la propia comunidad autónoma en tener las dosis adecuadas, etcétera, etcétera, hay un vector muy importante que yo creo que deberíamos de alguna forma, no sé si bajo tortura, en fin, utilizando algún método, en fin, es que sean los propios profesionales los que les tenemos que reclamar que sean agentes de salud, no agentes de duda. Es decir, cuando vemos los volúmenes en el personal sanitario que se vacuna, que no llega ni al 30%, después de hacer un grandísimo esfuerzo, y Herrera me consta que lo hace todos los años, pues esto no puede ser, Y en la población, cuando lo que se pretende llegar por encima del 60% de las vacunaciones, escasamente llegamos al 45%. Esto no puede ser. La vacuna es eficaz, la vacuna es eficiente, no ocurre nada porque una reacción local le da a uno por rozarse con un pantalón que le salga a uno una urticaria. Es una magnífica forma de prevenir no solamente la gripe, sino las complicaciones de la gripe, que luego hablaré, y no hay forma, ¿eh? Yo creo que habrá que hacer, no sé, utilizar algún método más... Sí, la verdad es que es decepcionante, claro. Es decepcionante porque nos encontramos con tasas de vacunación del personal sanitario en torno al 15-20% en el mejor de los casos. Cuando nos comparamos con otros países que en teoría deberíamos estar a su altura, como Estados Unidos, que entre los médicos tienen aproximadamente un 90%, y no es un sistema público de salud, es un sistema privado de salud. Pues tiene alrededor de un 90% de tasa de vacunación, y el resto de profesionales sanitarios por un estilo. Pues bueno, esto es decepcionante. Nosotros somos un vector clave en la transmisión, claro. Somos un factor muy importante en la transmisión, sobre todo de las infecciones a sujetos de riesgo dentro de los hospitales, a las personas que van a los consultorios por otros motivos. Son mayores. Y entonces deberíamos ser conscientes de todo ello.
La estrategia para conseguir eso es muy compleja y muy difícil, esto es la verdad. Todos los años hacemos, bueno, supongo que me habréis visto en algún consultorio con el aspecto ese de haber pasado la gripe. Deteriorado. Y a pesar de los esfuerzos que hacemos, pues de cartelería, difusión, charlas, pues los resultados son muy escasos en el mejor de los casos. Pero hay 3 agentes de salud, por lo menos donde yo me muevo, en los centros de salud, que son los médicos, los enfermeros y el personal auxiliar administrativo, auxiliar de enfermería. Pero es que no tendríamos estas cosas ni que hablarlas, es que llegan las vacunas y ahí están, y el personal se lo dice. El otro día me pasó con una enfermera, bueno, ¿te habrás vacunado de la gripe? No, eso no vale, me voy a poner mala, tal y cual. Me cuenta la película y entonces le dije, hombre, no, es que estáis dando un mal ejemplo, es que tendríais que ser actores proactivos, tendríamos que ir detrás de la gente, ¿no? Proactivos a la hora de informar y a la hora de conseguir que el personal se vacune, porque es bueno. Y me dio una alegría, porque al día siguiente me dijo, doctor Pereñigue, me he puesto la vacuna. Pues tenemos que hacer una cosa parecida. No, está claro, en el centro, en Librilla también estamos igual, ¿no? Y yo decía, digo, bueno, si somos capaces de ponernos todos los que trabajamos aquí la vacuna, salimos en el periódico. Es noticia mundial esto, que el 100% de un consultorio médico está vacunado de la gripe, y no lo he conseguido. Y en el hospital, excuso decirte. Es una pena. Es una cosa... Es una batalla que no damos por perdida, pero que en ocasiones, ya digo, que estamos decepcionados. Y de cualquier manera, bueno, es lo que tú dices, ¿no? Que le decimos a la gente que se vacune, decimos cuáles son los grupos de riesgo, eso no lo sabemos de memoria, que si pacientes crónicos, que si trabajadores sanitarios, trabajadores colectivos, profesores, personas mayores, niños pequeños, y luego no somos capaces de nosotros mismos ponernos la vacuna. Pero fíjate, es curioso, porque por ejemplo, quien está recibiendo muy bien la vacuna son las embarazadas. Antes una vacuna de la gripe o de cualquier... Pues pues el personal que tiene embarazo le cuentan la historia, la tosferina la han asimilado perfectamente, y la vacuna de la gripe entienden que es una forma de defenderse ellos y que esa defensa pase también a su hijo, ¿no? Entonces, que las personas mayores que están en la residencia, que nuestros mayores y nuestros abuelos o nuestros padres, etcétera, etcétera, puedan acceder a la vacuna, es que yo creo que debería crearnos mala conciencia el no insistir y el no ponerle la vacuna. Y José Antonio, ¿hay alguien que no se pueda poner la vacuna porque sea alérgico a algún componente o no? Bueno, hay personas que han tenido efectos secundarios graves con la vacuna que son muy escasos, alrededor de uno entre 50.000 personas. Y en estos casos, pues no hay que... estos efectos secundarios pueden ser no solo alérgicos, sino alguna reacción inmune que es un poco más compleja. Pero Herrera, ¿eso del huevo, de la alergia al huevo, eso tiene algo que ver o ya no? Hay vacunas que se pueden, de la gripe que se pueden administrar aunque se tengan... Pero ahora las que compra la comunidad autónoma... Las que compra la comunidad autónoma, algunas de ellas sí que tienen... Pero la inmensa mayoría de nosotros, sí que mi hijo es, pongo un ejemplo, y es verdad, o sea, mi hijo es alérgico al huevo, y entonces, pues, si quiero ponerle la vacuna, aunque se puede poner, lo tengo que hacer dentro del hospital. La vacuna de la gripe me refiero, no otras vacunas. Sí, pero en la comunidad autónoma ha comprado 2 tipos de vacunas. Exactamente. Una para personas menores de 80 años y otra para personas mayores de 80 años. ¿Cuál es la diferencia? No hay ninguna diferencia entre las cepas, es simplemente la composición, porque las vacunas no solo llevan el componente al que nos tenemos que hacer inmunes, sino que también llevan una cosa que se llama adyuvante. El adyuvante lo que hace es que el sistema inmune responda con mayor fortaleza a ese componente inmune. Entonces hagamos más, entre comillas, anticuerpos. No solo son anticuerpos, pero bueno, produzcamos más anticuerpos y mejores. Tiene, por otro lado, un inconveniente, que al ser más fuerte también produce a veces más efectos secundarios. De hecho, hubo yo creo que hace 2 años, una vacuna de la gripe que se tuvo que retirar porque tuvo un exceso de efectos secundarios, y efectos secundarios leves siempre, pero entonces se retiró y parecía que era por el adyuvante. Entonces esto es la diferencia. De todas formas, vacunas de la gripe hay muchas, hay de 4 virus, nosotros nos ponemos la de 3. También se utilizan en otros países, en el nuestro no, vacunas con virus vivos, pero que están atenuados, que no son patógenos, no producen la gripe, sino un cuadro catarral, que estos son aceptables, pero aquí no las utilizamos. O sea que hay muchos tipos de vacunas. Juan, ¿cuáles son los síntomas de la gripe?
Pues lo ha dicho antes en el reportaje. Que no lo he oído. No lo has oído. Fiebre, No sabe. fiebre muy alta, pero fiebre muy alta de más de 38,5, no 37,5. 37,5 no es fiebre. Mucha tos, mucho dolor de cuerpo, mucho dolor de huesos, que nos tenemos que tirar al suelo porque no podemos con nuestra alma, ¿no? La diferencia está clara. Tú con un catarro te puedes ir a trabajar, con una gripe no eres capaz de irte a trabajar. Efectivamente. Nos lo ha explicado magníficamente, además su actitud teatral nos ha llegado a convencer de la maldad de la gripe. De todas formas, yo creo que todos los que hablamos y todos los que escuchamos este programa hemos pasado la gripe. Claro. Que yo no conozco a nadie que no haya pasado la gripe. Bueno, si eres muy jovencito, sí, pero yo he pasado un par de gripes en mi vida, o 3, que yo recuerde. Lo mal que se pasa. Y la verdad es que, sí, o sea, que es que sabes que es la gripe porque es que de repente estabas bien, de repente estás mal, estás fastidiado, no sabes lo que te pasa y todo el mundo lo ha experimentado, yo creo. Oye, Herrera, perdón un momento, bebé, un segundo. ¿Y para cuándo se espera este año la gripe? Pues, lo digo porque este año finalmente se retrasaron las vacunas en espera de la respuesta para mediados de enero o febrero. Lo estábamos hablando antes, fuera de cámara, pero nosotros ya hemos atendido algún caso en la Risaca ingresado con gripe. Y eso nos hace pensar que este año no va a ser como el anterior, que empezó a producirse el pico de la onda estacional aproximadamente a mediados de febrero, sino que se va a adelantar a lo que era normal, que es que empiece a mediados de diciembre, por lo menos en nuestra región, que empiece a mediados de diciembre, vaya ascendiendo y las primeras semanas de enero sea el pico. Eso es lo que pensamos. Ahora que esto hay que ir partido a partido, como dice el Cholo Simeone. Cholo Simeone, sí, sí. Así le va. No iba a decir yo que si pecamos a veces, como decíamos al principio, de exceso de confianza, cuando un catarro no le damos importancia, porque lo consideramos una cosa muy común, en fin, y no tomamos las medidas de autoprotección adecuadas, pecamos de exceso de confianza a veces con la gripe y no la respetamos adecuadamente por aquello de que es una cosa común, entre comillas. No, yo creo que no. Vamos, yo estaba con el reportaje, estaba de acuerdo en el 100%, en todo lo que ha dicho estaba de acuerdo, desde los mecanismos, la importancia, las posibles complicaciones. La gripe no es una enfermedad que verdaderamente no hay ninguna enfermedad que esté libre de riesgo. De hecho, en sitios donde hay estadísticas muy fiables, en Estados Unidos se mueren 20.000 personas de gripe todos los años. O sea que no es una enfermedad leve, pero no es tampoco una enfermedad grave. En la mayoría de los casos, una persona sana pues no tiene de qué preocuparse. Siempre habrá alguna circunstancia, entre todas las personas que sufren la gripe, alguno se pondrá muy malo. ¿Qué es lo que tenemos que estar pendientes? De si aparece sobre todo un exceso de síntomas respiratorios. Es decir, que uno empieza a tener fatiga, sensación de que le falta el aire, o un deterioro general muy importante. En esos casos sí que hay que consultar, Pero en los demás pues hay que tener paciencia, que era lo que decía el... Claro, no, sin lugar a dudas. Pero el clínico de primaria no ve la gripe pura, sino ve las complicaciones. Claro. Entonces, sobre todo en personas mayores. Una persona mayor que tiene un cuadro gripal, que todo el mundo dice, bueno, con aspirina y paracetamol y zumito de naranja, ¿no?, que es el tratamiento. Pero realmente una persona que es diabética, que es hipertensa, que es bronquítica, que los bronquíticos son y personas con mucha edad, es decir, que no tienen, digamos, nada grave, pero una complicación con 40 de fiebre, etcétera, pues claro, descompone todo ese equilibrio inestable que hay en el cuerpo humano, y eso lo estáis viendo todos los días. Que somos los que son los enfermos que verdaderamente ingresan en nuestro centro. Solamente un dato, porque además es que me parece, el otro día es que me leo estas cosas. Juan de cree que no me las estudio, pero sí me las estudio. Entonces, tengo aquí que en urgencia, en este año pasado, en el Morales, en la Risaca y en el Santa Lucía, se atendían en la época de epidemia diariamente 320 personas relacionadas con la gripe. Imaginaros el volumen de días y el volumen de pacientes que finalmente están atendiendo las puertas de urgencia. Es decir, no somos capaces de tratarlo en origen, y si fuéramos capaces de seleccionar más lo que va al hospital, pues tal vez
este volumen de pacientes que siempre tenemos en los pasillos y en las camas, pues sería mejor, ¿no? Ojo a las complicaciones. El problema no es que un tío, una persona, un caballero de 30, 35 años tenga un cuadro gripal, porque eso son un par de días mal y tal y cual, sino las personas mayores y luego las personas ya que empiezan a tener una determinada edad y que tienen responsabilidad frente a terceros, por ejemplo, personal sanitario como Juan de Dios, pues tienen que vacunarse, porque aparte de que pueden ser un elemento de contagio, son pilares indiscutibles del sistema, ¿no, Juan? Efectivamente, nosotros tenemos que estar ahí para decir que la gripe va a durar 7 días con antibióticos y 7 días sin antibióticos. Claro, sin tratamiento. Efectivamente, el tratamiento, ya lo has dicho tú, es hidratación. Y rezando porque no haya complicaciones. Efectivamente. Bueno, yo lo que tengo una pregunta, antes, bueno, hace unos años hubo una epidemia, una alarma social con la gripe A, y en los últimos años siempre todo el mundo dice, he tenido la gripe y me han hecho el análisis en el hospital, y este año todo ha sido gripe A. ¿Es gripe A, no es gripe A? ¿La gripe A ya está superada y no es tan mala como se pensaba? Bueno, hay dos tipos de virus principales, luego hay otro tercero, pero bueno, los que producen la gripe de la temporada son el A y el B. El B siempre ha sido una pequeña parte de las gripes y además es menos intensa y menos grave. O sea que la mayoría son gripes A, pero dentro de la gripe A está lo que llamaban antes la gripe A, esa es la H1N1, es un subtipo de la gripe A. Entonces, eso cambia de un año a otro. Nosotros tenemos circulando a la vez dos subtipos, el H1N1 y el H3N2, que se llaman así por unas características del virus, pero que no tienen nada de particular el uno frente al otro, simplemente son diferentes. Entonces, permanentemente están circulando los dos a la vez. Ha habido años en los que ha predominado el H3 y ha habido años en los que ha predominado el H1. Eso ha dependido, a mi modo de ver, eso no está comprobado, pero yo creo que ha dependido de la efectividad del componente que llevaba la vacuna para cada uno de estos virus. Entonces hubo hace 2 años una temporada en la que predominó el H3, posteriormente se mejoró el componente de la vacuna y ha predominado el H1N1 y ahora pues no sabemos lo que pasará. Lo que está indicando muy bien Herrera es que a diferencia de otro tipo de problemas, el virus de la gripe muta. Mutar es cambiar, cambia en pequeñas fracciones del virus, cambia, y eso provoca reacciones importantes en las defensas, pero también de alguna forma en algunos momentos inutiliza la vacuna. Entonces, cuando nos pilla bien pillado, tenemos la epidemia que a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Lo único que ocurre es que tenemos las ventajas, los que están en el sur, que empiezan los del norte. Y entonces, sabiendo lo que pasa en el norte, somos capaces de reaccionar, ¿no? Sí, con la gripe hay pequeños cambios que son los que producen que cada año se produzca un virus un poco diferente y grandes cambios que son virus completamente nuevos, que es por ejemplo, el ejemplo de la pandemia del año 2009, y en esas pandemias no estamos después de los del norte, sino que pilla prácticamente a todo el mundo a la vez. De hecho, ese año pues empezó en Estados Unidos, en México hubo muchos casos al principio, y los casos que tuvimos nosotros fueron personal que había estado en México y que de viajes de estudios que vinieron y transmitieron la infección a la región. Y en cuanto a la hora de evitar la propagación de la gripe, bueno, cuando tenemos un familiar enfermo, bueno, siempre es bueno airear la habitación para que disminuya la concentración de los virus y demás. Y hay un hecho muy importante que en los hospitales y a nivel sanitario se remarca mucho y se nos olvida siempre, que es el lavado de las manos, ¿no? Siempre se ha dicho en la gripe, dice, prefiero darte un beso que a darte la mano. A ver, ¿eso qué? No, efectivamente, la gripe no solo se transmite vía gotitas cuando hablamos o estornudamos, sino que también se transmite por el contacto. ¿El contacto a través de qué? De superficies que contaminamos, bien sea al beber un vaso, pero incluso un picaporte al tocarlo y quedarse ahí gotitas de secreciones, pero también a través de las manos. Entonces, uno de los principales mecanismos y además que está demostrado, eso está demostrado, para eliminar la transmisión es el lavado de las manos. Esto estamos hartos de decirlo también, desgraciadamente el cumplimiento de esto pues es escaso y se trata de una cuestión de educación. Y a nivel sanitario, el lavado de las manos, ¿con las soluciones estas no alcohólicas o con jabón y agua? A ver, para el virus de la gripe el lavado con agua y jabón es más que suficiente.
Nosotros recomendamos, la solución hidroalcohólica tiene otras funciones, es más antiséptica, pero es que además es mucho más cómoda para nosotros. Según tocamos a un enfermo, en vez de salirnos al control, a un grifo, a lavarnos con agua, tardar aproximadamente 2 minutos, si llevamos con nosotros o estar dentro de la habitación el dosificador de solución hidroalcohólica, nos lo echamos, nos frotamos las manos. En una consulta, pues, si cada vez que ves un enfermo tienes que salir al cuarto de baño y lavarte las manos con jabón, pues es un follón. Luego hay que secarse, en fin, es mucho más cómodo. Pero en concreto, cada uno en su casa no necesita comprar ningún producto especial. Con agua y jabón es suficiente. El doctor Herrera es un viejo... Antonio Herrero, si yo no estoy confundido. Herrero. Yo le llamo Herrera. Vale. Pero a mí me gusta cómo me llames. Mi obligación es advertírselo. Haga usted lo que quiera. Pepe, a la Toda la vida le llevo llamando Herrera, y yo como no te, dicen en la y huerta, nunca no te he corregido, ¿a que no? No la me corregido. vaya a crear un trauma Nunca, ahora. pero no hoy, a la sino gente siempre. mayor, a la gente mayor no hay que corregir. ¿Sabes tú que nos bailan las palabras? Vale, puede continuar con el doctor Herrera. Muchas gracias. Doctor Herrero, lo he dicho bien. El doctor Herrero es un predicador de esto de las manos. Es decir, todo cuando hemos estudiado y hemos leído, lo digo porque esto es muy interesante para el gran público, es decir, siempre hemos pensado lo de las toses, lo del acercamiento, la ropa, etcétera, pero lo de las manos, que es un vector muy importante de infección, yo creo que es interesantísimo que algo tan sencillo, incluso las personas que están cerca de los pacientes o de los enfermos, incluso en los domicilios, en lavarse la mano, algo tan sencillo como esto, se convierte al final en una medida higiénica de primer nivel. Yo quería hacerte una consulta, siempre, y más en la región de Murcia, hacemos gran hincapié en los favores que tiene, como tú sabes, la naranja, el ácido cítrico, el limón. ¿Cuántas personas mayores, Juan, llegan a la consulta desde que me tomo por la mañana un vaso de naranja o de limón, no tengo ni gripe, ni infecciones, ni nada? Háblanos de la vitamina C, que hay que decir que en Murcia se tomaba, que el escorbuto era imposible, la vitamina C era para patar a los romanos, o sea... No me cabe duda de los beneficios de tomar zumo de naranja y zumo de limón, no me cabe ninguna duda ahora. Que haya demostrado prevenir la aparición de gripe, esto no es así, desgraciadamente no es así. No damos un halo de no hay datos a favor. El beneficio importante es, aparte de que satisface y pone de buen humor a las personas y les quita la depresión, pues es que les hidrata correctamente. Esto es muy importante también a la hora de la aparición de la gripe, de la transmisión de la gripe. Siempre con una mucosa hidratada es más fácil, es más resistente a cualquier infección. Pero desgraciadamente pues no ha demostrado en ningún estudio... Pero no vamos a ser los médicos los que digamos... No, al contrario, yo creo que es recomendable el tomar zumo de naranja por la mañana. Efectivamente, que no hay nada mejor. Muy bien. Pues, yo creo que sí. Entonces sabemos los síntomas, sabemos el escaso o nulo tratamiento que tiene la gripe, más un tratamiento sintomático. Lo digo porque por lo que tú decías, Juan, y Herrero, y simplemente con hidratación, simplemente con antitérmico y simplemente tratando los síntomas. Si hay una obstrucción nasal, pues tratar. Hay que tener paciencia y tenemos que estar ojo avisor por si acaso ocurre alguna complicación. Una persona ¿Cuáles joven, son las complicaciones que tú ves en Librilla, Juan? Pues yo veo sobre todo en pacientes cardiópatas, pacientes con bronquíticos crónicos que se les descompensa. Entonces al final pues terminan ingresados pues, por una neumonía, por una insuficiencia cardíaca que se ha alterado todo su funcionamiento del corazón, y eso son básicamente las grandes complicaciones. Y en la población diabética, que tenemos un 12%, un 13% de población, lo mismo, los azúcares se descomponen de una forma muy importante. Oye, y otra cosa, y para terminar el tema del tratamiento, oímos por ahí que hay algún medicamento circulante, que todo el mundo dice, pero que no es del 100%, que la mantadina, que esas pastillas, que bueno, que tienen un cierto rigor científico, que cubren el 20%. ¿Tú eso cómo lo ves? ¿Qué experiencia tienes? Sí, nosotros, la mantadina y la rimantadina, que son dos fármacos muy similares, esos no los utilizamos. Curiosamente, debido a sus efectos secundarios, se utilizan en algunas enfermedades neurológicas, porque tienen cierto poder. Pero hay otros que sí que los habrá oído la gente, que es el Tamiflu, el oseltamivir, o hay otro que es el zanamivir también, que se administra por vía inhalada, que se pueden utilizar en sujetos que tienen infecciones graves.
Nosotros, por ejemplo, las 2 personas que están ingresadas en el hospital, pues están recibiendo uno de estos fármacos. Pero esto no se debe utilizar en sujetos que no tienen complicaciones graves de la gripe. De hecho, el beneficio que se obtiene en estos sujetos pues es escaso. Reduce el tiempo de los síntomas, pero en los estudios lo que se ha visto es que lo reduce en una media de 12 horas. O sea que verdaderamente es un beneficio ridículo en relación con los riesgos que también genera, porque tiene efectos secundarios y bueno, pues hoy en día ninguna sociedad científica en ningún lugar del mundo pues recomienda el tratar sujetos que tienen gripe con estos fármacos, a no ser que haya o bien alguna complicación o que pertenezcan a un grupo de alto riesgo para el desarrollo de complicaciones. Luego parece que la conclusión final es que realmente es una temeridad a estas alturas de la película no vacunarse de la gripe. Yo, desde luego, lo que has dicho antes también es llamativo. Hay compañeros utilizando argumentos con los que yo no estoy de acuerdo, que dicen que la eficacia es baja, que tal, cuando... Yo discrepo totalmente, la eficacia es una eficacia razonable, no es una vacuna perfecta, la prueba está en que nos la tenemos que poner todos los años, no es una vacuna perfecta, hay años que la verdad es que la eficacia es muy mala, hace 2 años la eficacia fue del 30%, pero en líneas generales es una eficacia próxima al 60%. No solo disminuye la aparición de gripe, pero también disminuye cuando aparece la gripe la gravedad y la aparición de complicaciones. Así que yo creo que es una temeridad el aconsejar no administrarse la vacuna, especialmente a los grupos de riesgo. Bueno, ante la gripe, ya lo estábamos hablando, hay que extremar las medidas higiénicas. Hemos hablado del tema del lavado de manos, hemos hablado del protegernos a la hora de toser o estornudar, protegernos con el brazo, no con la mano, de utilizar pañuelos desechables, pero luego no tiremos el pañuelo desechable al suelo porque nos podemos encontrar con alguna gente de la Brigada Cívica del Ayuntamiento de Murcia que nos va a leer la cartilla. De eso les vamos a hablar ahora. Hemos echado un rápido repaso a las redes sociales, como es costumbre en este programa, en esta última temporada, y hemos encontrado algunas publicaciones de la gripe. Hemos destacado 3 dentro de nuestra sección Redes Saludables. Y las 3 publicaciones, en este caso de Twitter, que hemos destacado, son las 3 del Ministerio de Sanidad. Las vamos a ver muy rápidas porque forman parte, entendemos, de una campaña de prevención de la gripe que ha puesto en marcha el Ministerio de Sanidad, y enseguida tenemos ya en pantalla la primera de ellas, que dice: prevención de la gripe, ¿por qué tengo que vacunarme de la gripe cada año? El virus de la gripe es diferente y por eso hay que volver a vacunarse. Ese es uno de ellos. También el Ministerio ha publicado otros que titula Prevención, gripe, mitos y realidades, y habla de lo que decíamos al principio: al ponerme la vacuna de la gripe me infecto de la gripe. Es un mito, la realidad es que la vacuna de la gripe no tiene virus de gripe vivo, por lo que no puede contagiar la enfermedad. Y otra publicación más sobre la gripe del Ministerio de Sanidad. Otro mito que trata de desmentir: aunque soy profesional sanitario no me vacuno porque no pertenezco a un grupo de riesgo. La realidad es que se recomienda la vacunación a todo el personal sanitario. Cualquiera puede infectarse de gripe y, aunque no se tengan síntomas, contagiarlo a personas vulnerables. Son 3 publicaciones en Twitter del Ministerio de Sanidad en relación con esta campaña de prevención de la gripe de este año 2016. Y seguimos, como cada semana, visitando de forma rápida algunos centros de salud de la región de Murcia. Esta semana hemos salido de Murcia y su entorno, nos hemos ido un poco más lejos, a Cartagena, tierra muy querida por el doctor Pereñíguez, y allí hemos visitado el Centro de Salud del Castizo Barrio de Santa Lucía. Buenos días, soy José Antonio García Garcerán, coordinador del Centro de Salud de Santa Lucía, en Cartagena, y si os parece vamos a hacerle una visita a nuestro centro para que conozcáis nuestro lugar de trabajo.
Bueno, este es el hall de acceso al centro, el lugar por el que acceden los pacientes, y una vez que estamos aquí, pues lo primero que nos encontramos es el mostrador de administración. En este momento están atendiendo a algunos de nuestros pacientes. Nos encontramos a continuación del mostrador de administración, nos encontramos en la zona de las consultas. A mi izquierda están las consultas de adultos, de atención primaria, en las que van alternando enfermería y médicos, puerta a puerta, y a mi derecha está la zona de pediatría, que es donde son los dos pediatras que tenemos aquí en el centro. Y bueno, esto es digamos que es la zona de trabajo, lo que más soporta al cabo del día. Vamos a entrar a una de las consultas, en este caso la del doctor Navarro Martínez. ¿Se puede? Pues aquí la tenéis. Esta es más o menos la consulta tipo del centro. En este caso esta es en la que se atienden las urgencias. Y bueno, por eso tiene ahí el armario de medicación y algunas cositas para la atención urgente. Bueno, pues ahora vamos, si os parece, vamos a entrar a una de las consultas de enfermería para que veáis más o menos el tipo de consulta. Se parecen todas. ¿Se puede? Sí, pase. Adelante. Muy bien. José Luis, si no te importa, José Luis Moreno, Alcolea es un compañero de los de toda la vida del centro. Y bueno, pues este es el tipo de la consulta de enfermería. En este caso, pues tenéis ahí el material de cura y aquí es donde hacemos los electros, aquí tenéis el aparato de electros si lo queréis ver. Y bueno, pues no tiene más. ¿De acuerdo? La actividad que se hace, pues la propia de la enfermería de atención primaria, curas menores, seguimiento de heridas quirúrgicas, aplicación de vacunas, intramuscular, en fin, lo que es la enfermería, y aplicando el modelo que se está haciendo ahora de la enfermería por cupo. Cada enfermo tiene, igual que tiene su médico, pues tiene su enfermero. Ya habéis visto lo que es el centro, las instalaciones de las que disponemos, y en este local trabajamos pues 6 administrativos, 6 enfermeros, 6 médicos de familia, 3 pediatras y luego una matrona a tiempo parcial compartida con Pozo Estrecho, un psicólogo compartido con Cartagena Casco, que forma parte de un proyecto piloto que se está haciendo para la implantación de la psicología en los centros de salud, y por último la asistenta social que compartimos también con otros 2 centros de Cartagena. Y ese es el personal humano y el capital humano con el que contamos. Bueno, ahora si os parece vamos a echar un vistazo en que es la sala de primeros auxilios del centro, donde está el monitor desfibrilador, muy semejante a las otras, pero bueno, porque lo conozcáis también. Si os parece, ¿se puede? Sí, pasa. Bueno, aquí estamos. Os presento a Antonio, que es el coordinador de enfermería del centro, y bueno, aquí es donde están los otros materiales de cura y el monitor desfibrilador, que lo tenemos aquí estaba aquí al lado, ¿no, Antonio? Sí. Aquí tenemos pues, el equipo de emergencia con el desfibrilador y el material de urgencia, más de emergencia que de urgencia. Esto está enfocado un poco como una mini hemodinámica, pero si se presenta algo urgente y grave, le podemos hacer el primer enfrentamiento aquí. Aquí tenéis la UBI móvil, que como ya os he dicho, es de la primera que empezó a funcionar en Cartagena, y desde su inicio está en este punto. Bueno, y en cuanto a la población a la que damos cobertura, anda por las 10.000 tarjetas sanitarias, incluida pediatría y adultos. La pediatría andará sobre aproximadamente unas 2.000, 1.800 tarjetas, y todos los demás adultos. Estamos en el área pediátrica, donde se encuentran las 2 consultas de pediatría, y bueno, pues le da la atención a las tarjetas pediátricas que comentábamos antes. Además de eso, en conjunto, como centro, pues estamos inscritos dentro del programa Argos, que es desarrollado por la consejería, y bueno, llevamos ya muchos años y está dando sus frutos. Bueno, pues este es el Centro de Salud de Santa Lucía, ya lo conocéis, hemos estado encantados de teneros aquí entre nosotros, y espero que la impresión que os llevéis del centro sea buena, y por nuestra parte pues dejar constancia de que estamos encantados de cuidar la salud de los pacientes de Santa Lucía. Y nada, a vuestra disposición. Bueno, decimos a menudo en este programa que la atención primaria, lo decimos de forma recurrente y cierta a la vez, absolutamente cierta, que la atención primaria es la puerta de acceso al sistema público de salud, y por eso queremos cada semana mostrar algunos de esos centros de salud repartidos por toda la región de Murcia, que conforman en su conjunto una magnífica red de atención primaria.
Tenemos que ir terminando. Doctor Herrero, yo voy a hacer una pregunta que yo creo que la respuesta es obvia. Pero bueno, ¿no se podría erradicar la gripe? ¿Hoy por hoy no es posible? No, no es posible. Radicalmente no. Es una enfermedad viral que, desgraciadamente, pues ya lo hemos comentado varias veces, cambia cada año y no solo afecta a humanos, sino que afecta a diferentes mamíferos e incluso a aves, la gripe aviar, que siempre se escucha, la gripe porcina. Entonces, la erradicación hoy por hoy es impensable. Precisamente por el carácter mutante del virus, ¿no? Porque muta y porque no solo afecta a humanos, sino que afecta a muchas otras especies, no solo de nuestro entorno, es decir, especies domésticas, sino especies salvajes. No se puede vacunar a las grullas de Siberia. Entonces eso hace hoy por hoy imposible. Es posible que en el futuro lejano pues se descubra alguna estrategia pero hoy por hoy no se puede pensar en ello. ¿Alguna consideración final, doctor Pereñigue, doctor González? Sí, si me permites, Pepe, recordar a la población en general que el día 1 de diciembre se celebra el Día Mundial del SIDA. Y eso que nos parece lejano, pues ya la prensa regional pues se manifiesta. Este año pasado fueron diagnosticados 104 murcianos nuevos del VIH. Es una enfermedad que ha tenido una evolución de llegar a ser la gran pandemia, se ha controlado, pero una enfermedad a la que tenemos que estar atentos, ¿eh? Y sí que es verdad, cada día más el requerimiento de pruebas, el propio discurso oficial es que ante cuadros raros hay que utilizar o hacer el SIDA, pero también es verdad que el 80-90% de los casos se da en relaciones homo y heterosexuales, afectan muchísimo más a los varones, y la mayoría de las mujeres que sufren el tema del VIH o del SIDA son personas que la mayoría de las veces han tenido relaciones heterosexuales. Luego la heterosexualidad va cada vez sumando más. No hace falta lo que antes entendíamos como un factor de riesgo, ser homosexual o drogadicto, etcétera, etcétera, sino que se está extendiendo. Entonces, ojo, simplemente el mensaje, ojo a las prácticas sexuales, debemos de volver a la protección. Por eso cuando Juan de Dios habla sistemáticamente y continuamente del preservativo y de llevar cuidado, etcétera, etcétera, no nos relajemos, y mucho menos cuando ha salido la noticia de la pastilla antes de tener relaciones sexuales que va a prevenir el SIDA. Esas son las consideraciones que yo haría, salvo tu mejor criterio que pudiera aportar. Estoy completamente de acuerdo, ¿eh? Hoy en día hay que olvidarse de los grupos de riesgo tradicionales, de estos raros y tal, personas que se pinchaban la droga y tal, y hay que pensar que el SIDA está entre nosotros, y para prevenirlo es relativamente sencillo, pero es pesado. Tenemos que utilizar preservativos. Y lo más importante del VIH es el diagnóstico precoz, porque evitamos que se desarrolle la enfermedad de SIDA, que tenga consecuencias fatales. Y bueno, y recomendar que ante la más mínima duda que si he podido tener una relación de riesgo, pues bueno, pues una analítica de orina, de sangre, incluso ahora hay también pruebas de saliva, de ADN, etcétera, que son asequibles a todo el mundo y muy sencillas. Prevención. Prevención es tener ojo con las prácticas sexuales fundamentalmente. Bien, pues muy bien traído el comentario sobre el SIDA, habida cuenta de que el día 1 de diciembre es el Día Mundial del SIDA. Hoy hemos estado hablando de la gripe y recordando el inicio del programa y el reportaje y haciendo ese juego de palabras que utilizábamos. Recuerden que la gripe, como llega entre Halloween y el carnaval, pues llega también disfrazada, cada vez con una cepa diferente, y recuerden que circula por todo el mundo, que va de boca en boca, que tiene un contagio y una propagación de narices, es una expresión reconocida por la Academia de la Lengua, y que además está a mano de todos, por aquello de que las manos, la boca, la nariz son las fuentes habituales de contagio, y que a pesar de ser una enfermedad, pues eso, que no es leve, es fácil, sí es fácil poder autoprotegernos y poder combatirla si finalmente nos afecta, siguiendo unos consejos sencillos que ya hemos comentado aquí, y le agradecemos mucho al doctor Herrero que nos haya acompañado. Muy amable, muchas gracias y hasta la próxima. A vosotros, hasta la doctor Pereñíguez. Vacuna. Vacuna, hay que vacunarse, efectivamente. Doctor Pereñíguez, doctor González, gracias y hasta la próxima semana. Lo mismo que a ustedes. Nos encontramos el próximo martes aquí en Encantados de Cuidarte. Buenas noches.